Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para mí en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa de la materia Filosofía del Derecho, en donde vamos a abonar propiamente acerca de la estimativa jurídica. Para ello, vamos a tocar previamente diferentes conceptualizaciones acerca de lo que comprende la estimativa jurídica. Y para ello, vemos que esta estimativa jurídica es una rama de la ética jurídica que tiene por objeto la asimilación tanto de los valores como también de todos aquellos principios morales que se encuentran inmersos en las actividades jurídicas. Por ello, en el campo de la aplicación de la estimativa jurídica puede vincularse con otras disciplinas como la axiología jurídica y también la deontología jurídica, aunque vemos que todas ellas como objeto fundamental incorporan propiamente al derecho natural en la valoración del derecho positivo. La estimativa jurídica busca incidir en la práctica del derecho más que propiamente dentro de sus discusiones teóricas. Es por ello que vamos a establecer propiamente la correlación que existe entre la ética, pero también entre el derecho. Vemos que entre ética y derecho existe esta forma de unión o esta forma de vinculación. ¿Por qué? Porque estas posiciones, aunque son radicales, tienen propiamente una connotación o una conjunción que se entrelaza como tal. Vemos que algo que no sea ético no quiere decir que deba ser sancionado por el derecho, o algo que no se ajusta al concepto moral no deriva obligatoriamente en una norma que prohíba o que sancione esa conducta. Por tanto, la ética, la moral y el derecho interactúan únicamente en el plan en que existe una conexidad entre causas. Es por ello que cuando hablamos de estas consideraciones, muchos indican que la ética y la moral son lo mismo. Sin embargo, esta afirmación pues no es del todo aceptada, ya que ambos conceptos pues tienen órbitas diferentes, tanto en lo social como en lo personal. La ética vemos que influye en las normas de conducta sociales. Por ello se dice que es ético alguien que consume propiamente o más bien alguien que asume conductas permitidas que beneficien a una colectividad y que sea socialmente aceptado, ¿no? Vemos en tanto que la moral tiene influencia en las normas personales de conducta, por lo que para una sociedad puede ser ético determinadas conductas o no. La moral constituye un marco básico de conducta personal. Ahora bien, el derecho se traduce en este conjunto de normas jurídicas que son obligatorias dentro de una vida en sociedad, mientras que la ética es este conjunto de normas de conducta personal y la moral es un código de conductas sociales cuyo incumplimiento no acarrea sanción alguna, lo que en el derecho pues vemos que a todas luces sí ocurre, ¿no? Porque vemos en resumidas cuentas que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. La norma jurídica en la mayor parte de las veces tiene su fundamento en las normas morales o en la ética. Siempre tras disposiciones de carácter legal, pues se ha puesto de manifiesto la influencia de la norma moral o ética, los cuales vemos sin lugar a dudas que ejercen una influencia en la norma jurídica, porque la norma jurídica incide directamente dentro de la regulación o esa forma de inmiscuir ambos supuestos, ¿no? Es importante también citar otro de los temas que es el derecho y la cultura. El ser humano vemos que en su evolución histórica y en la búsqueda permanente de su organización social, pues ha inventado instrumentos reguladores de orden colectivo. Dentro de estos, pues crea las normas de diversas índoles que pretenden de alguna manera, pues, lograr esta regulación o mantener un equilibrio social, ¿no? Y lejos propiamente de estas violencias o de estas formas de conflicto entre las personas. Es importante también citar que en su momento, pues tomaron determinado poder la religión, la moral, la ética, los convencionalismos y propiamente el derecho, ¿no? Todas estas disciplinas correlacionaron la convivencia humana. Sin embargo, los factores distintivos en estos grupos de normas, pues vemos que en ocasiones eran muy tenues o muy simples, sin embargo, con el paso del tiempo, pues fueron mucho más severos y estrictos. El derecho era ese conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de unos
puede conciliarse con el arbitrio de otros según una ley universal que emana propiamente de la libertad. Por tanto, el derecho es este conjunto de normas que rigen la conducta externa del hombre en sociedad y son estas normas junto con otros cuerpos normativos y otros factores y otras instituciones sociales que constituyen propiamente la cultura. Y es aquí donde surge el porqué de la cultura o por qué el derecho es cultura. Se dice que el derecho es parte de la tradición. Por ejemplo, en materia religiosa, existen tradiciones hechas ley. Un ejemplo es la toga, la peluca del siglo XVII, en algunos tribunales como símbolos de la tradición en lo jurídico. También las costumbres sociales como fuente del derecho. Los actos repetitivos aceptados por una comunidad con el paso del tiempo, pues se traducen o se transforman en obligatorios y su cumplimiento puede ser forzarlo ante un tribunal, aunque el cumplimiento de una costumbre concreta pues no se encuentra previamente contenida dentro de la Constitución. En este caso, por ejemplo, dentro de nuestro derecho positivo mexicano, vemos que dentro de nuestras fuentes del derecho, la costumbre pues es considerada como tal. También se dice que el derecho también es un cúmulo de pensamientos vastos y organizados. La doctrina, la jurisprudencia, las leyes, las sentencias, los contratos, los tratados internacionales, pues son una parte esencial de la vida cultural de un país porque reglamentan la convivencia social y al mismo tiempo son un sello característico de su idiosincrasia. Y al respecto, la ley se vuelve o se debería devolver uno de los hábitos individuales comunes del hombre dentro de su entorno y que lleva a cabo en las calles, ¿no? Y por ello, pues también se va a los servicios religiosos y por ello se ejerce una buena conducta dentro de una colectividad y por ello se acude a pagar impuestos, etcétera, ¿no? Se dice que también el derecho como obra cultural también es literatura. Códigos, leyes, tratados distinguen muchas veces una época. El Código de Hammurabi, los 10 mandamientos de Moisés, la ley de las 12 tablas, pues son más conocidos en sí mismos por su contexto histórico en que se desarrollaron. Y en condiciones similares, pues encontramos a la Constitución norteamericana o el Código Napoleónico. Vemos también que forman un complemento la cultura cívica y la educación jurídica de un pueblo. Toda comunidad que se respete tiene dos épocas remotas. Como parte de un sistema educativo, el respeto y el fomento de los valores jurídicos, el amor a la patria, a sus símbolos, el respeto a la ley, a sus instituciones, pues son una parte medular de la educación básica y media en su aspecto normativo, en cualquier lugar y en cualquier época específica, ¿no? Se dice también que un individuo, mediante su culto, por otro lado, debe tener un bagaje intelectual, una regular o ampliar una información jurídica para la vida diaria. El derecho también como producto cultural tiene su lenguaje, sus modas, sus mitos, sus leyendas y por tanto, bueno, su forma de reconocimiento. El derecho es entonces un elemento esencial de la cultura que distingue junto con otros elementos a una sociedad en un momento y en una época determinada, ¿no? Derecho que va evolucionando y se va transformando a la par de las comunidades y que responde a las necesidades y a los intereses. Por ello es imposible que una cultura exista sin derecho y un derecho fuera o en contra propiamente de una cultura, porque pues vemos que ambos se encuentran debidamente conectados o interrelacionados. Estos y otros temas son también los que veremos dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día. Hasta luego.